Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. El día de hoy, continuando con el programa de este curso básico 2019, nos complace clausurar los trabajos de este curso básico con esta 12ª lección denominada La sabiduría antigua en el mundo moderno. El día de hoy analizaremos 3 capítulos, el primero de ellos denominado La sabiduría antigua en la vida diaria, que se encuentra visible en la página 3. El siguiente tema denominado libertad de creencia, de la página 3 a la 5. Y el tercer tema es viviendo la teosofía, que se puede observar de la página 5 a la 7. En la página 8 tendremos las imágenes suplementarias, en la página 9 las preguntas para consideración y en la página 10 las obras complementarias. Como ustedes saben, la modalidad de estudio consiste en que cada hermano lea un capítulo. Al finalizar el capítulo se concede el uso de la palabra para que si algún hermano o hermana desean manifestarse en torno de ese capítulo, lo hagan. Y al finalizar también se concede la palabra para cerrar los trabajos con alguna conclusión, alguna disertación de algún hermano. Vamos a dar inicio. Voy a empezar con la lectura de los primeros 2 temas. Dice así: la sabiduría antigua en la vida diaria. La teosofía es tanto práctica como principio. No es solo un cuerpo de antiguas ideas o conceptos abstractos. Es además una guía para el diario vivir y un modelo para una vida productiva y gratificante. La teosofía provee no un conjunto de mandatos o prescripciones para ser seguido, sino un sistema de principios que cada teósofo debe aplicar por sí mismo de acuerdo a su intuición, conciencia y aspiración. Se dice que el Buda en su lecho de muerte urgió a sus seguidores, se abre una cita: trabajen con diligencia por su propia salvación. Esta es también la actitud teosófica. Las enseñanzas proveen la guía, pero su aplicación es nuestra responsabilidad. El siguiente tema, denominado libertad de creencia, dice así: los 3 objetivos de la sociedad no mencionan la teosofía como tal, pero esta es la razón de la existencia de la sociedad. Sin embargo, la teosofía no es meramente un conjunto de ideas, como las presentadas en este curso. Es también, y más importantemente, una actitud hacia el mundo y nuestro lugar en él. Es, en consecuencia, un modo de vida. En su libro La clave de la teosofía, Blavatsky dijo, se abre una cita: teósofo es el que hace teosofía. La teosofía no es algo para creer, es algo para hacer, es decir, para ser vivido. Se termina la cita. Los miembros de la sociedad pertenecen a cualquiera de las religiones del mundo o a ninguna de ellas. La teosofía misma no es una religión, aunque es religiosa. Es decir, se interesa en cuestiones de significados y valores íntimos. La teosofía enseña que todas las grandes religiones de la humanidad presentan ciertas verdades fundamentales en formas apropiadas para ciertas épocas, lugares y personas específicamente, pero ninguna formulación particular de ideas puede expresar la verdad en forma completa. La teosofía también mantiene que todas las grandes religiones tienen, además de sus enseñanzas públicas o exotéricas, un lado interno o esotérico. En el cristianismo, los grupos gnósticos y otros místicos. En el judaísmo, la cábala. En el islam, el sufismo. En el hinduismo, Brahmavidya o sabiduría divina. En el budismo, varias escuelas esotéricas. En el paganismo, los misterios, etc. En cada época y en cada cultura, algunas personas conocieron la tradición de la sabiduría, la preservaron y la pasaron a otros. Y así ha llegado a nosotros. La sociedad teosófica es no dogmática. Ningún miembro de la sociedad tiene que profesar creencia en ninguna de las ideas que llamamos teosóficas. Ellas están disponibles. Que los miembros las adopten y cómo las comprendan son cuestiones personales.
Por supuesto, esa libertad de creencia no significa que la teosofía es indefinida o que es lo que a cualquier persona se le ocurra decir que es. Desde los días de los fundadores, H.P. Blavatsky y Henry Steele Olcott, hasta el presente, nos llega una clara tradición y consenso. Está expresada en muchos libros como un modo comprensivo de considerar el mundo y el lugar de la humanidad en él. No hay un credo teosófico, pero hay una cosmovisión teosófica. ¿Qué dice la teosofía sobre el control del nacimiento, el aborto, la pena de muerte, la guerra, la homosexualidad, la eutanasia y otros temas candentes? La teosofía tiene una implicancia en todas las cuestiones morales y sociales de nuestro tiempo, pero no dicta una posición en ninguna de ellas. La teosofía provee el trasfondo para considerar tales temas, pero no prescribe una postura. Algunos teósofos han llegado individualmente a sus propias conclusiones, pero otros miembros no están obligados a aceptar tales conclusiones, sin importar de quiénes vinieron. Como teósofos, sin embargo, estamos obligados por el principio de la fraternidad a respetar el derecho de los demás de diferir de las posiciones que mantenemos. Para poner un ejemplo, concerniente a la cuestión de la guerra y el matar durante combate, algunos teósofos han sido pacifistas, otros han sido miembros de bajos o altos rangos en los servicios militares. Ambas posiciones han sido adoptadas con una consciente consideración de las implicancias de la teosofía en el tema del servicio militar y la guerra. Puede ser y han sido sacadas diferentes conclusiones de los mismos principios. Debemos respetar la integridad de los demás en sacar conclusiones distintas de las nuestras, incluso en materias muy emocionales. Esto se aplica también a las otras cuestiones mencionadas al principio del párrafo anterior. Vamos a continuar con el siguiente tema denominado Viviendo la Teosofía. Y para tal efecto te vamos a conceder la palabra a mi hermano Gabino Berumen en el Centro de Estudios. Con todo gusto. Viviendo la Teosofía. La teosofía no da directrices en el sentido de que no requiere ninguna actividad particular o modo de vida de sus miembros. Sí pide que observen el principio de fraternidad hacia todo, empezando por los miembros de la sociedad. El principio de la fraternidad involucra un respeto por las diferencias de opinión y un esfuerzo de ayudar a otros en modos apropiados. A todos los miembros se les recomienda dedicar regularmente algún tiempo al estudio para expandir su mente, abriéndola a nuevas verdades, algún tiempo a la meditación para realizar su propia naturaleza interna y asimilar las verdades aprendidas a través del estudio, y algún tiempo al servicio para aplicar lo que han aprendido y realizado para el beneficio de los demás. Estudio, meditación y servicio son los tres aspectos de la ser teosofía, al que Blavatsky aludía. Si un miembro seguirá tal disciplina o cómo la organizará, es una decisión individual. El estudio puede realizarse a través de la lectura de libros y revistas, escuchando o mirando programas grabados, asistiendo a conferencias y grupos de discusión o tomando clases. La meditación puede ser 10 o 15 minutos de aquietamiento a la mañana temprano, o la exploración de una idea o imagen con una mente concentrada, o una revisión de las actividades del día a la noche antes de dormir, o una conciencia continua de las acciones propias a lo largo de todo el día. El servicio puede ser con quienes no tienen hogar, o los convalecientes, con los discapacitados o desvalidos, con la sociedad y sus grupos, o con el mundo, enviando pensamientos de paz y armonía a todos los seres. La sociedad señala tales actividades como un sendero hacia una vida más sabia, plena, armónica, feliz y útil. El caminar ese sendero depende de cada miembro. Otros aspectos del modo de vida son también asuntos de decisión personal.
Muchos teósofos son vegetarianos y no usan pieles de animales que son matados por sus pelajes. Su motivación para el vegetarianismo no es tanto una cuestión de salud personal, aunque una dieta vegetariana es generalmente sana, sino de compasión y de intentar llevar una vida inofensiva. Algunos teósofos son ovolacto vegetarianos, es decir, comen productos lácteos y huevos, pero no carne y otras sustancias derivadas de cuerpos animales. Otros son vegetarianos y evitan todos los productos animales, aunque entonces deben ser cuidadosos de tener equilibrio apropiado de todos los elementos nutritivos esenciales en sus dietas. La mayoría de los teósofos no fuman, muchos no toman alcohol y la tradición teosófica recomienda enfáticamente no usar drogas, excepto por propósitos medicinales y bajo receta o recomendación médica. Las drogas y el alcohol distorsionan la percepción de la realidad por parte de la mente y no mejoramos nuestra percepción distorsionándola. Pero la decisión de cómo vivir pertenece a cada persona. Solo podremos ser completamente humanos ejerciendo nuestro discernimiento y haciendo elecciones. Crecemos no por seguir ciegamente las prescripciones de alguna persona, sino por considerar las cosas por nosotros mismos, llegando a una postura consciente sobre las opciones que se nos presentan. Es un hecho el que ningún ser puede vivir sin dañar a otros seres vivos, pero también es un hecho el que podamos ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan tanto a los demás como a nosotros mismos. Podemos elegir deliberadamente una forma de vivir que reconozca lo sagrado de toda vida y respete los derechos de todos, incluyendo su derecho a diferir con nosotros. En un sermón dado en la Iglesia de la Gracia de Nueva York en 1934, el sacerdote dijo, y se abre la cita, entre comillas, le ruego por la gracia de Cristo que imaginen que ustedes pueden estar equivocados. Ese sentimiento fue también expresado en términos algo más gráficos por un puritano inglés del siglo XVII. Les imploro por las entrañas de Cristo que consideren que ustedes pueden estar equivocados, y se cierra la cita. Reconocer nuestra propia falibilidad es algo útil, pero ese reconocimiento no nos exime de la necesidad de examinar nuestra propia vida y arribar a una decisión consciente sobre nuestras acciones. Podemos estar equivocados en nuestras conclusiones, pero el esfuerzo de arribar a ellas es correcto y el ejercicio continuado de tal esfuerzo nos llevará en última instancia a conclusiones correctas de acuerdo a las circunstancias en que las elaboramos. Finalmente, los detalles particulares de un modo de vida son menos importantes que el sentido de la totalidad de este. La vida verdaderamente teosófica es una dedicada a aprender por medio del estudio, el autodescubrimiento a través de la meditación, el servicio a otros, la promoción de la armonía entre los seres humanos y el respeto apropiado por todas las formas de vida. En cualquier forma que ésta se exprese, la esencia de la vida teosófica está expresada en el siguiente fragmento que fue encontrado entre los papeles de H.G. Blavatsky luego de su muerte. Y se abre la cita. Existe un camino escarpado y espinoso, rodeado de peligros de todo tipo, pero sin embargo, un camino que lleva al corazón mismo del universo. Repito la cita en negritas. Existe un camino escarpado y espinoso, rodeado de peligros de todo tipo, pero sin embargo, un camino que lleva al corazón mismo del universo. Puedo decirles cómo encontrar a aquellos que les mostrarán la entrada secreta que solo se abre hacia adentro y que se cierra rápidamente detrás del nódulo,
para siempre. No hay peligro que el intrépido coraje no pueda conquistar. No hay prueba que la pureza inmaculada no pueda pasar. No hay dificultad que el intelecto fuerte no pueda superar. Para aquellos que tienen éxito en transitarlo, hay un premio que sobrepasa lo expresable: el poder de bendecir y salvar a la humanidad. Para aquellos que fracasan, hay otras vidas en las cuales puedan alcanzar al éxito. Y se cierra la cita. Bueno, pues con estas palabras de Blavatsky, denominado Hay un camino, aquí se refiere al sendero evolutivo que todos estamos inmersos, la humanidad, todos como entidad humana, cada ser evolucionante de este reino humano, debemos de recorrer ese camino. Bueno, vamos a conceder uso de la palabra a los hermanos del Centro de Estudios por si quieren hacer alguna intervención respecto a estos tres temas. ¿Me permiten, mi hermano? Entonces, vimos tres temas. El primero es la sabiduría antigua en la vida diaria. El segundo tema fue libertad de creencia y el último fue viviendo la teosofía. Adelante, mi hermano Cristóbal solicitó el uso de la palabra del Centro de Estudios. ¿Respecto a cuál tema es vuestra intervención? En general. En general, ok. Sí, yo le pregunté a mi maestra, le dije que por qué medio se comunica uno con el alma. Y me dijo que por medio de los 4 cuerpos interiores. Entonces, y me dijo, pero que especialmente por medio del emocional. De hecho, lo que vimos, ¿te acuerdas? De que Buda se comunica a través del astral, de las emociones. Entonces dice que es mucho más práctico, mucho más directo decir, escuchar lo que el alma quiere o lo que desea por medio del sentimiento. Entonces, aquí claramente lo dice, esos 3 pilares, que para mí esos 3 pilares son fundamentales para poder poco a poco construir ese puente de la antacarana que une la mente inferior con la superior, que es el servicio, la meditación y el estudio. Entonces, por medio del Dharma, hacemos el servicio, encontramos para qué somos útiles a la sociedad y poco a poco vamos decrementando nuestro karma negativo. Como así, eso nos llevará finalmente a la superación final. Y con esos 3 pilares, inevitablemente, con la meditación podemos encontrar nuestra esencia, podemos comunicarnos con nuestro ser de la manera más profunda. Entonces, es la píldora del cuerpo mental, esa meditación. El servicio, como claro, es una expresión de Atman. Yo lo veo también en correspondencia. Atman se refleja en una lección, se lo enseñó por medio del cuerpo físico. Entonces, el servicio es una expresión de esa voluntad del alma para servir a los demás. Otro hermano filósofo de Miami decía, Enrique Renard, que los maestros de la Gran Logia Blanca se interesan sobre el neófito o el probacionista que desea iniciarse solamente si tiene un amor verdadero y honesto y abnegado y sin ningún tipo de condiciones a servir a la humanidad. Entonces, él dice que es lo que les llama más la atención, esa disposición de sacrificio por los demás. Y evidentemente el servicio es fundamental. En la meditación podemos contactar con esas energías vitales que tenemos, con esa alma, por la meditación profunda. Ya aprendimos aquí, por ejemplo, la meditación de mindfulness, que es como una antesala, y yo creo la verdadera meditación, que es la que ya recibe esa inspiración y contemplación, ¿no? Ese samadhi o conciencia cósmica, ¿no? Es lo que aspiramos con la meditación. Entonces, esta meditación yo lo veo como un reflejo del espíritu, del Buda. Entonces, por último, tenemos el servicio de meditación y el estudio, que es una forma de también darle una píldora a nuestro cuerpo mental. Luego vemos en el cuerpo mental, en uno de los capítulos, de que el cuerpo mental no se alimenta con la lectura, sino con el generar nuestras propias formas mentales. La maestra decía que los 3 cuerpos respiran, que el cuerpo emocional respira al sentir y expresar, que el cuerpo mental respira al crear y destruir formas mentales, y que el cuerpo físico, pues evidentemente respira, ¿no? Respira prana, es lo que dice que es el cuerpo etérico y el físico a la vez. Entonces, evidentemente los 3 pilares son fundamentales, y aquí hace algún comentario sobre la dieta, y yo creo que también es fundamental. De hecho, en las páginas de
iniciación humana y solar de Daniel Bailey ya menciona que uno de los requisitos a la iniciación es precisamente la dieta vegetariana, ¿no? Como evidentemente estamos destruyendo el mundo para sostener únicamente esa saciedad que tenemos hacia el reino animal. Entonces, una manera que podemos salvar el mundo para mí es eliminando esa necesidad que tenemos de comer carne. Entonces, para mí este curso es maravilloso, la verdad, hay mucho que leer, mucho que estudiar, mucho que meditar, pero sobre todo mucho que poner en práctica. Porque como decía Blavatsky, tenemos que honrar la verdad poniéndola en práctica. Gracias, mi hermano Cristóbal. Solicita la palabra en el centro de estudios mi hermano Gabino Berumen. Se concede la palabra a mi hermano, tiene uso de ella. Gracias. Por supuesto que estoy de acuerdo con todo lo expresado por mi querido hermano Cristóbal de Jesús, porque no hay algo más generoso que servir. No hay más cuestiones tan extraordinariamente excelsas que tener un aprendizaje significativo. Y ese aprendizaje significativo que lo podemos encontrar en muchos contenidos programáticos, de estudio científico, tecnológico, pueden ayudarnos en gran medida a que nos desarrollemos y podamos completar nuestra preparación para la vida. Sin embargo, el tema más importante que debemos de asumir y acumular es el espiritual. El espiritual porque con él, con ese aprendizaje y esa información y esa práctica que debemos de tener para poder ser felices, la encontraremos precisamente en ese desarrollo espiritual de cada uno de nosotros y poder servir así más eficazmente a la humanidad. Es importante tomar en consideración que quienes hacen estas apologías de lo que es el servicio, la meditación, el servicio y el estudio, son aspectos que robustecen precisamente nuestro desarrollo espiritual, nuestros 4 cuerpos inferiores, el cuaternario como es conocido, y desde luego el centenario, que también tiene que estar íntimamente ligado precisamente por esa antacarana que mencionaba nuestro querido hermano Cristóbal y que lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, también como parte del desarrollo intelectivo que tenemos a partir de este conocimiento, y eso nos hace precisamente ser portadores de un emblema que puede ser muy significativo para el servicio. La propia manera de comportamiento de cada uno de nosotros será precisamente el engrandecimiento de nuestro desarrollo personal y espiritual. Gracias, querido hermano. Muy bien. Gracias a todos por sus intervenciones. Vamos a pasar a la fase del estudio de las imágenes suplementarias. En esta lección 12 tenemos un diagrama que muestra, de acuerdo a la información proporcionada por la teosofía, precisamente que la teosofía es la síntesis de todas las grandes religiones, filosofías y ciencias. Se define como tal la teosofía, como la síntesis de ciencia, filosofía y religión. Entonces, en este diagrama vemos aquí en esta parte cómo esta logia de los adeptos, la jerarquía espiritual, la gran hermandad blanca, los hermanos mayores, todas estas denominaciones que se han dado a esta jerarquía universal que se expresa en cada universo, en cada galaxia, en cada sistema solar, pero muy específicamente cada planeta tiene su jerarquía planetaria, tiene esa logia de los hermanos mayores, de los hermanos de la hermandad blanca, de los seres de luz, aquellos custodios y guías del plan divino para cada planeta. En este caso, en el planeta que nos corresponde, en la Tierra, se dice que estos
hermanos, la jerarquía a través de, pues, una estructura muy definida, integrada por un concilio de Shambhala, un concilio que preside el Logos planetario, tres Budas de actividad y varios seres extracósmicos y seres contemplativos divinos, más una serie de ashram de maestros espirituales especializados cada uno por un rayo. Cada uno de estos ashram y cada uno de estos shohanes o directores de rayo, pues son los encargados de hacer cumplir este plan divino de cada uno de acuerdo a la manifestación de este rayo, que como ya lo vimos en este curso, cada rayo es una ideación de Dios. Así es como se ha definido que Dios se expresa a través de siete aspectos, 7 características, 7 cualidades, 7 planetas sagrados, en este caso en el planeta a través de 7 shohanes o de directores de rayo, 7 ashram, y esos a su vez pues transmiten y se manifiestan esas ideas, esos cánones, esas formas mentales a sus discípulos, y pues estos presentan la información que corresponde a la época y al lugar, a la humanidad. Bueno, se dice que esta ciencia, filosofía y religión, conocida actualmente como teosofía o la sabiduría divina, en esta raza raíz, como lo vimos en la lección anterior, Ascenso y Caída de las Civilizaciones, se manifestó precisamente en la India a través de los Vedas y de todo el Sanatana Dharma, el Brahma Vidya, todas las enseñanzas védicas, la Vedanta, son sinónimos que muestran precisamente esa sabiduría heredada de las civilizaciones anteriores, otroras, y que bueno, es el principio de esta quinta raza raíz, la raza aria. Entonces, este conocimiento se deposita en el Himalaya, se deposita en la región indo. Entonces, de ahí es donde surgen la mayor parte de las religiones y de las tradiciones. Aquí nos habla para interpretar este diagrama, está en inglés. Cada una de las esferas, como aquí en esta, tiene una porción de ciencia, que es science en S, science, religion, que es en R, philosophy, es filosofía, y militantes de iglesias, proselitismo, que se expresa en la B. Ciencia en S, religión en R, filosofía en P, y las iglesias protestantes y el militarismo de las mismas en B. Entonces vemos, por ejemplo, en la India, el brahmanismo y el budismo, que son tradiciones iniciáticas, pues es una porción completamente como la de este diagrama. Es una perfecta armonía entre ciencia, filosofía y religión. Vean, es un triángulo equilátero. Sus porciones de ciencia, filosofía y religión del brahmanismo y del budismo están perfectas. Sin embargo, de estos Vedas emergen el paganismo, los grandes misterios, y estos grandes misterios, estas escuelas de grandes misterios que se establecieron en el mundo antiguo de esta quinta raza raíz, eran mitad filosofía y mitad ciencia. Se suprime la religión como tal, son un 50% de filosofía y un 50% de ciencia. En este diagrama se ve también que estos grandes misterios se expresaron específicamente en Caldea y en Egipto, que estos misterios de Caldea y de Egipto reciben su influencia del brahmanismo, pero también de este paganismo, de estos misterios, de esas escuelas de los antiguos misterios. Por ejemplo, la Caldea también sigue teniendo una predisposición armónica entre ciencia, filosofía y religión. En Egipto también vemos esta predisposición armónica entre estos 3 elementos, ciencia, filosofía y religión. Estas tradiciones de la India son también llamadas la doctrina secreta. La doctrina secreta no me refiero al texto, a la obra magna de Blavatsky, sino esta doctrina secreta es el conjunto de enseñanzas que han sido custodiadas por esta serie de seres, la Gran Hermandad Blanca. Entonces, esta doctrina secreta pues también tiene sus influencias de ciencia, filosofía y religión. Por otra parte, también tenemos esas escuelas de misterios, como es el zoroastrismo,
El zoroastrismo también tiene esa influencia de la tradición caldea, de la doctrina secreta, y el confucianismo y los movimientos de Lao Tse de China, el Tao, el confucianismo, el taoísmo, ellos tienen esta influencia también de la doctrina secreta y de Egipto. Después vienen las grandes escuelas griegas, con Sócrates, con Platón, con Aristóteles también, y eran completamente filosóficas, por eso se les conoce como los primeros filósofos a las escuelas de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Y bueno, de ahí emerge la parte esotérica del judaísmo denominada la Cábala, que la Cábala también tiene una disposición armónica, también es completamente ciencia, filosofía y religión en sus tres aspectos. Y esa Cábala original de las primeras comunidades judías se derivan en dos. Aquí vale la pena ver cómo de la Cábala, de esa parte esotérica del judaísmo, emergen dos grandes movimientos. El movimiento del sufismo, que da lugar a todo lo relativo con el Islam y todo lo relativo con ese movimiento sufí, con todas las religiones árabes. Y por otra parte, esta cábala tiene una influencia muy, muy notable sobre la moderna francmasonería, que la moderna francmasonería es mitad religión a través de sus ceremonias, es un 50% religioso, un 25% ciencia y un 25% filosofía, de acuerdo a este diagrama. Y bueno, las religiones del momento es mayormente la porción de religión, muy poco de filosofía y muy poco de ciencia. El cristianismo como tal es precisamente tiene una influencia de tres grandes aspectos: el judaísmo, los esenios y la filosofía de Grecia, la filosofía griega. Entonces, este cristianismo pues es este sincretismo, pero normalmente es religión. Aquí tenemos una porción como de un 70% de religión, un 15% de ciencia y un 15% de filosofía. Es ya la porción más considerable de religión, es aproximadamente, sí, es un 70%, ¿verdad? 70, 15 y 15. Y el cristianismo ya católico, el cristianismo de Constantino, la religión católica, apostólica y romana, pues es un sincretismo, vean, de todas las influencias, tanto de la masonería, en aquel entonces antigua, tiene influencia de los esenios, del platonismo, del cristianismo en sus orígenes, incluso de todo el maometanismo, también siente su influencia del Islam, y pues se considera que ya aquí este cristianismo de Constantino, o esta religión cristiana moderna o católica, pues tiene mucho de proselitismo, tiene mucho de, vean, le dan énfasis al proselitismo, a generar militancia, muy poco de ciencia y muy poco de filosofía. Ellos se enfocan más al proselitismo, incluso más que al aspecto religioso esotérico. Se centra más en generar adeptos. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo respecto a este diagrama? Ok. Vamos a concederle a nuestro hermano Cristóbal de Jesús la palabra para que nos ayude con la lectura de cuáles son las preguntas para consideración de esta lección, por favor. Claro. 1. ¿Por qué la libertad de creencia es un principio filosófico característico y de central importancia? 2. ¿Qué implicancias tienen los tres objetivos de la sociedad en el estilo de vida filosófico? 3. El dicho griego sostiene que una vida sin revisión no es digna de ser vivida. ¿Por qué el autoexamen es una actividad importante? 4. Memoriza fragmentos de Blavatsky, hay un camino. ¿Cuál es el significado que tiene para ti? Ok.
Bueno, aquellos que quieran profundizar en esta lección deberán consultar las siguientes obras complementarias. Para tal efecto te vamos a conceder la palabra a mi hermano Gabino Berumen para que nos des cuenta de cuáles son las obras que pueden consultar aquellos hermanos que gusten ampliar al respecto este tópico. Sí, con mucho gusto. Bueno, es que son obras que necesitamos consultar para complementar precisamente este estudio, que sin duda fue sintético, pero muy aleccionador, porque nos da las pistas para que nosotros sigamos inquiriendo, sigamos indagando. La primera obra que se está sugiriendo es ¿Qué es teosofía? Su autor, N. Rick Ram. La obra La verdad de la vida y su autora Clara Kut. Otra obra interesante, La sabiduría antigua, por su autora Annie Besant. La vida espiritual para el hombre, también de Annie Besant. Y La vida teosófica, igualmente por su autora Annie Besant. Las ventajas de la teosofía, escrita por Charles Webster Leadbeater. El océano de la teosofía, escrita por William Juan Jude. La teosofía como filosofía del pensamiento y la acción, y su autor Gurupulaj Ginadayasa. Tiene este cuarto presidente tiene un nombre muy peculiar, Gurupulaj Ginadayasa. Fue nuestro cuarto presidente. Rick Ram también fue el antecesor. Entonces, la mayor parte de estas obras, muchas gracias, mi hermano, han sido escritos por presidentes internacionales, Rick Ram, Annie Besant y el señor Gurupulaj Ginadayasa. Ellos fueron presidentes internacionales y ellos, mejor que nunca, se caracterizaron. Estos tres presidentes internacionales, Rick Ram, Ginadayasa y Annie Besant, se caracterizaron porque ellos hicieron la teosofía más accesible, la hicieron más asequible, más entendible, más digerible. La primera teosofía presentada por Blavatsky era abstrusa, era compleja, era muy abstracta, era muy compleja para entender, comprender, disertarla. Y bueno, desde Annie Besant hasta la actualidad, nuestro presidente incluso Tim Boyd, se han preocupado por hacer la teosofía cada día más accesible, más digerible, más contemporánea, más moderna, más adaptada al contexto actual. Entonces, bueno, son textos de vanguardia estos textos de Annie Besant, si bien es cierto, escritos algunos de ellos del siglo pasado, otros en este siglo, pero pues adelantados a su tiempo. Estas enseñanzas están por demás rebasadas al tiempo en el que se escribieron. Bueno, si no hay más que comentar, nos complace agradecer a todas y a todos los hermanos que tuvieron la amabilidad de acompañarnos en este curso básico de teosofía. Agradecemos su paciencia, su tesón, su ahínco, su perseverancia, su tenacidad para completar, como saben, todo en la vida. Aquello que no tiene disciplina, que no hay esfuerzo, que no hay dedicación, pues no tiene fruto. En algunos de ustedes se sembró esa semilla de la duda, de la inquietud, de la búsqueda, y pues pocos fueron los que osaron continuar con ese arrojo, con esa perseverancia, con esa voluntad firme, decidida de continuar con las 12 sesiones. A ellas y a ellos, nuestro más sincero reconocimiento, nuestra más sincera felicitación, esperando que no sea el último ni el único de los cursos que puedan emprender. Recuerden que la evolución es eterna, no tiene principio ni tiene fin. Estamos actuando a través de la ley periódica de ciclos, entonces pues nos corresponde a través de estas innumerables encarnaciones cada día evolucionar y ser un poco mejor. Este es el propósito y el objeto de la teosofía, que evolucionemos a través del conocimiento y la aplicación de las leyes eternas y universales, que una ley es precisamente esta ley del amor-sabiduría, el segundo aspecto de la divinidad, se expresa precisamente a través de la teosofía. Bueno, si no hay nada más que comentar, mis hermanos, damos formalmente clausurados los trabajos del curso básico de teosofía. Nos vamos a poner de pie, por favor.
siendo el domingo 5 de mayo del 2019 a las 17:02. Estamos formalmente clausurados los trabajos de este curso básico de teosofía, esperando que la voluntad, el amor, sabiduría y la inteligencia activa se expresen en todas y todos aquellos hermanos que escuchan y utilicen este conocimiento en bien del género humano. Que así sea, mis hermanos. Así sea. Gracias a todas y a todos.